abogada del Partido Liberal con nosotros, la abogada Maribel Espinosa. Ustedes se pronunciaron ayer en contra de este escrito que se presentó, denunciando que pretenden inhabilitar a Salvador Narrala. Sí, indudablemente esa es la aspiración, ¿verdad?, de algunas personas, y en este caso quien se hace responsable de esa acción es el abogado Tomé, pero no podemos ignorar que él es un asesor y muy cercano asesor y amigo del presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo. Así que para mí es claro, yo los he conocido hace varios años, sé cómo operan ellos en sus acciones y siempre hay ese tipo de acciones, ¿verdad? Así que lo importante aquí a resaltar es que el camino a la presidencia de la República de Salvador Narrala no se lo van a poder cortar por una razón muy sencilla. Si usted se fija, cuando estuvo fungiendo como designado presidencial fue objeto de ataques del partido de gobierno. Cuando presentó su renuncia como designado al Congreso fue objeto de ataque directo del quien funge como presidente del Congreso. Hace unas semanas fue objeto de ataque visceral del presidente del Congreso por un tema entre candidatos, entre la candidata del Partido Libre y el candidato del Partido Liberal. Entonces, todo esto es una parte de una estrategia para imposibilitar que el ingeniero Salvador Narrala participe en las elecciones generales. Yo veo que el escrito no tiene ningún fundamento legal, porque en primer lugar eso debió haberse presentado antes. Ya en este momento el ingeniero Salvador Narrala está legalmente inscrito y ese es un acto firme. Tampoco el ingeniero Salvador Narrala tiene un proceso penal en donde se haya decretado un auto de formal procesamiento. Tampoco el ingeniero Salvador Narrala tiene una condena penal para inhabilitarlo. Tampoco el ingeniero Salvador Narrala es moroso de la hacienda pública, que son las inhabilidades por la cual podrían dejarlo fuera de la contienda. El hecho de que Tomé vaya a presentar una denuncia al Ministerio Público no es constitutivo de una inhabilidad. Lo perverso es que atacan a la doctora Ana Paola Hall con una recusación infundada, porque no está dentro de los supuestos de la recusación, porque lo que quieren es que la inhabilitación sea conocida por el representante del Partido Libre, por un suplente que es del Partido Libre y pues sin duda va a salir un voto en contra, porque es una tontera eso, de Cosette López. Al inhabilitar o por recusación a la doctora Ana Paola Hall, queda en manos de Libre la resolución de esa inhabilitación. Abogada, ¿y usted ha estado en comunicación con la consejera Ana Paola Hall? Sí, tuve la oportunidad de hablar con ella brevemente y yo estoy realmente preocupada porque me explicó que el Ministerio Público aún a esta fecha está mandando una enorme cantidad de requerimientos de información y eso pues solo tiene un efecto y es el temor de los funcionarios y no el de ella, ¿verdad?, pero de los funcionarios y empleados del Consejo Nacional Electoral. Entonces la estrategia de Libre es instrumentalizar al Ministerio Público para mantenerlos en parálisis, porque un empleado no quiere terminar en un proceso penal y no quiere ir preso, ¿verdad?, aunque haga lo correcto, pero en este país esas cosas se dan. Entonces, son formas de atacar el proceso. En cambio,
Yo no he visto requerimientos para las Fuerzas Armadas, que por qué no custodiaron, por qué no transportaron, por qué no vigilaron el material electoral. La presidenta les dio un voto de confianza. Entonces, al haberle dado el voto de confianza, se olvidaron de las Fuerzas Armadas. Entonces, como ve, esa es una estrategia de Libre, en contra de la consejera Ana Paola Hall y la consejera Cosette López. Eso es una realidad. Esto también es en contra del proceso, ¿está atrasando el proceso todo esto? Claro que sí, porque imagínense si hay parálisis, si los empleados no quieren hacer nada para evitar que los vayan a ir a denunciar o que les presenten un requerimiento fiscal, aunque estén haciendo lo correcto, de allá averiguan, ¿verdad? Y allá salen con los sobreseimientos, pero entre tanto le hacen pasar una situación bien negativa a su familia, una aflicción, aunque sea injusto. Mire, cuando se judicializa la política, todos estamos en peligro. Y en este país ya hemos entrado a esa fase. Y lastimosamente no se puede distinguir cuando las acciones penales son correctas de las incorrectas. Y todo esto lo único que genera es inseguridad jurídica, lo único que genera es que los inversionistas nacionales y extranjeros no hagan inversiones en el país con los grandes y negativos efectos en la población hondureña, que tiene problemas económicos para pagar las facturas, con una devaluación en crecimiento, con repatriados que vienen al país a aumentar el número de desempleados, con vamos a decir, una amenaza de impuestos a las remesas. Entonces yo me pregunto, ¿qué quiere realmente Libre? ¿El bienestar del pueblo? No. ¿El caos para quedarse en el poder? Sí. Ellos funcionan con el caos. Tenemos caos en los hospitales, tenemos caos en el Congreso, tenemos caos en todo. Imagine hasta el tema de delitos como el decorium. Estas autoridades no han explicado lo que hicieron realmente, cómo entregaron dinero y cómo anda la gente, pues obviamente con sus pérdidas, pero no explicaron cómo le entregaron a los que encausaron después dinero y a quien los entregó. Es una cosa bien nauseabunda. Entonces, concluyo con lo siguiente. Libre tiene un plan para socavar y destruir la democracia. Ellos quieren quedarse en el poder a cualquier costo. Tenemos una restricción de derechos humanos, tenemos una persecución de periodistas y comunicadores sociales, tenemos casos emblemáticos como el de Juan López sin resolver, eso me parece a mí inaudito, y tenemos el agravante de que nos estamos aislando porque todos esos al menos 11 diplomáticos que están esperando les reciban sus credenciales, imposibilita relaciones diplomáticas sólidas y que ellos puedan ayudarnos a que sus connacionales vengan a invertir en Honduras. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Libre? Y voy a decir otra cosa, una presidente, ministro de Defensa a la vez. No, nunca lo había visto yo. Es gravísimo eso. Y otra cosa que voy a decir, trajeron a la embajador de Honduras en Estados Unidos. Cuando allá necesitamos tener gente trabajando para trabajar por el TPS, para trabajar para que haya empleos temporales para los hondureños, y se lo traen y no nombran. Entonces yo me pregunto, cuando les interesa, hacen los nombramientos inmediatos. ¿Hace cuánto nombraron al embajador como ministro? Sin sustituto. ¿Cuál es el mensaje? ¿No quieren tener embajador en Estados Unidos? Es grave, muy grave lo que pasa. Abogada, ¿y cuál es el plan de ustedes como oposición para que Libre no cumpla con esto que ustedes denuncian?
Bueno, en primer lugar, el Congreso es un campo de batalla que nosotros como oposición tenemos que recuperar. No es posible, no es lógico, es inadmisible que siendo una mayoría el partido PCH, el Partido Nacional y el Partido Liberal estemos fragmentados y que Libre, que es la minoría en el Congreso, imponga todo lo que ellos quieren. Eso no tiene lógica. Que me explique cualquier otro compañero la lógica de eso. Claro, no puedo negar que hay responsabilidades, ¿verdad? Hay responsabilidades en la bancada del Partido Liberal, en acciones en el pasado, hay responsabilidad en el Partido Nacional, hay responsabilidad en el Partido H. Pero estamos en unas circunstancias diferentes y en este momento yo hago un llamado a la unidad de estas bancadas, porque si no nos unimos, Luis Redondo va a llegar al punto del abuso de autoridad que él solo va a emitir leyes y las va a mandar directamente a la Gaceta. Va a llegar el punto donde va a meter a los suplentes de Libre para aprobar leyes, entre comillas, sin la presencia de los diputados de oposición. Nos están ganando la batalla Libre en el Congreso. Y los caprichos de Libre se han cumplido al haberse aprobado en la misma acta el presupuesto y los préstamos del CAF. ¿Cuál es la relevancia? A usted le van a decir que queremos democracia y por eso fuimos a votar. Sí, no, si todos estábamos de acuerdo en el presupuesto. El tema es ¿a qué nos están obligando? Nos están obligando a aprobar el acta. Entonces, al aprobar el acta, es perverso, al aprobar el acta donde está el presupuesto y a la vez es la misma acta donde está el CAF, nos hacen entrar en contradicción, porque votamos en contra de lo del CAF y votamos a favor del presupuesto. Entonces, ¿cómo vamos a votar en el acta? ¿A favor o en contra? Grave, es grave. Nosotros no podemos ver eso con superficialidad. Tenemos como verlo como una estrategia para imponerse. No nos dan el derecho al uso de la palabra. No podemos presentar mociones de orden. Entonces nosotros vamos retrocediendo en los derechos de los diputados y ellos avanzando. ¿Qué explicación le vamos a dar al pueblo de Honduras? Ninguna. Tenemos que unirnos para que se hagan respetar los derechos de todos los diputados en el Congreso Nacional. ¿Estará llevando a los Libres a la intención de una consulta, una constituyente? Mire, Libre va a recurrir a cualquier cosa. En este momento yo creo que ellos han entendido que por lo menos quieren llevarnos a un proceso de aparente legalidad. Por eso nosotros tenemos que luchar y apoyar a la doctora Ana Paola Hall y a la doctora Cosette López para que el proceso electoral tenga las garantías mínimas que se requieren. Muchas gracias. La abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Liberal, con su posición amplia sobre esta situación que se está viviendo, tanto en el Consejo Nacional Electoral, en el Congreso Nacional, cuando ya para mañana está pues prácticamente todo listo según el Consejo Nacional Electoral para este sorteo de la posición de papeletas electorales y se avanza con el cronograma electoral. Este es mi reporte, compañeros, con ustedes nuevamente.